Hola a todos de nuevo. Hoy vamos a hacer una Mix Media Layout. Entonces vamos a empezar primero con una capa bastante ligera de yeso transparente, porque esto nos va a permitir luego trabajar con los diferentes materiales de una forma más sencilla. La verdad es que he comprado recientemente productos de Finnabair, de Prima Marketing, y me han encantado. La verdad es que estoy súper contenta con la compra. Y ahora vamos a ir preparando, mientras se seca el yeso, la base de la foto. Entonces estoy utilizando simplemente un cartón de una caja, de estos que son como arrugados, y vamos a hacer lo que se llama un monoprint, es decir, pasar la pintura del plástico al cartón. Yo estoy utilizando simplemente una bolsa de congelación, que es lo que tenía a mano. Podéis utilizar una transparencia, cualquier plástico un poco rígido. Y simplemente le he añadido un poquito de agua porque se seca bastante rápido las pinturas acrílicas. Y ahora los adornos, pues le voy a dar también una capa de yeso. Y ahora vamos con el fondo. En este caso estoy estampando con tinta regular, tinta normal, y le añado los polvos embossing. Y ahora, para darle un poco de textura al fondo, estoy utilizando lo que es una red de frutas simplemente, y la estoy simplemente agrapando en el papel. Y ahora vamos a darle un poco de color con tinta en spray y le añado un poquito de agua.
Y ahora estampamos un poco aleatoriamente por la hoja. Y ahora ya montamos la base de la foto. En este caso he cortado el cartón en varios trozos. Y vamos a empezar a pegar con pistola de pegamento caliente. Y ahora simplemente vamos a ir pintando con yeso blanco. Y ahora hemos pegado los adornos y con la mezcla, vamos a hacer una mezcla de yeso blanco con mini art stones, mini art piedras. Son unas piedrecitas pequeñas que lo que van a hacer es darle un poco de relieve a lo que es la base de la foto. Es otro producto de Finnabair y la verdad es que me encanta, me gusta mucho la textura que deja. Y ahora he pintado un poquito más por el fondo con la mezcla de yeso y mini art stones. Y ahora voy a añadir mica flakes. Es otro producto de Finnabair, me encanta, son de color dorado, como no, mi toque preferido. Y lo estoy pegando con gel medium en este caso.
Y ahora vamos a preparar una mezcla de pintura acrílica dorada con un poquito de agua y vamos a darle unos toques, unas gotitas por todo el fondo. Y ahora aprovecho la mezcla de yeso que tengo y le añado un poquito de agua y también vamos a dar otras gotitas. Y ahora simplemente le pongo un cordón alrededor de la base de la foto. Y ya por último le voy a añadir unas estrellas, unas pegatinas de estrellas repartidas por el fondo. Y eso es todo, espero que os haya gustado, espero vuestros comentarios, si os ha gustado dadme un like y podéis suscribiros a mi canal. Gracias, hasta la próxima, chao.